quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿a qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, ya no puedo reprocharle, ni decirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer en las hojas muertas de mi juventud. Nostalgia de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, de pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, ya no puedo reprocharle, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer en las hojas muertas de mi juventud. Queridos vecinos, muy buenas noches. Bueno, pues ya ven ustedes cómo empezamos. Con música para que la noche empiece animada. Y hoy el primer entrevistado, el primer visitante de la nueva etapa de Queridos Vecinos, pues es don Juan Menéndez. ¿A qué no le suena? A que si digo don Juan Menéndez, nadie dice, ¿y quién será don Juan Menéndez? Nadie. Nadie, ¿no? Es casi... Casi nadie. Casi nadie, por Juan Menéndez. Ahora sí digo, pero está aquí Juanín de Mieres. Ahí ya empezamos. Ahí ya empezamos. Pues, ¿y por qué no animamos a Juanín de Mieres? Bueno, para no me liar yo mucho, que yo suelo liarme, para no me liar mucho, habíamos quedado en tratarnos de tú. Encantado. Aquí a la entrada dije, oiga y tal, trátame de tú. Eso no es lo que se hace un grandísimo. Bueno. Tú por tú. Tú por tú, porque así hay más confianza. Muy bien. Entre vecinos, además, todos se traten de tú. Chato por lo que valga. Eso. Bueno, empezamos también bien porque Menéndez como yo. Mira, ya tenemos algo como... Luego yo canto muy mal. Pero, Juanín, a ti el cantar bien te le cuna. Porque ya tu padre cantaba muy bien, ¿no? Mi padre cantaba bien, sí. ¿Cantaba bien? Ya cuando yo era rapacín de 12 años, no me cogían sin regazo de él
Y decía a mi madre, Lucía, este rapacín va a ser un fenómeno cantando. Y casi acertó, no fenómeno no, pero sí, canto bien, sí. Cantaba, ¿no? Ya se acabó. No, bueno, pero yo sé que tú todavía cantes en la mente, ¿no? Escúchate a ti mismo, no cantes para los demás, pero sí te escuches a ti mismo. Sí, sus recuerdos, claro. Gustábate escuchar cantar ya, y siempre cantantes asturianos. Gustábate... Hombre, tengo tanto que montar yo en todo esto. Pues empieza. Tenía que dejarme la noche para mí, y pero no lo dijera todo. No, empieza. Yo iba a cantar a bodas, fui a alguna boda que no conocía ni a los novios, ni al novio ni a la novia. Dabas el caso de el padre del novio o de la novia, era muy amigo de un amigo mío que iba a la boda. Y por eso de acuerdo con nosotros, vamos a avisar a Juanín para que venga a cantar a la cena o a la comida. Y yo sentaba, me había micro, de vez en cuando levantaba, me echaba una tonada o dos, volvía a sentarme, otra cuchara y tal, otra vez a cantar y así. Bueno, por lo menos comís gratis ese día, ¿no? Sí, Me habéis invitado, ¿eh? Que me dio un jamón y algún regalín, otro, la mayoría de ellos nada, ni les gratis. Nada, bueno. Pero no te preocupes, que esos bodes no fueron buenos bodes. Los que no te dieron ni les gratis seguro que no llegaron muy lejos, ¿eh? Bueno, no lo sé. ya empezaron siendo desagradecidos, ya. Bueno, cantaste en el Orfeón de Mieres. Toda la vida. Canté cerca de 50 años. Tuve 8 o 10 directores de Orfeón. Hice pinitos en la zarzuela con don Ángel Envi, que aquí en Gijón lo conocieron mucho. Dirigí a los Fondineros en los últimos años. Canté el guitarrico famoso, un canto a Castilla, la acompañó el piano por él. Pero ya tenía yo 50 y pico de años. Hacía falta nacer 2 veces o 3. A veces 3. 3 mejor que 2. Mejor 3 que 2. 3 mejor que 2. Y saber lo que sabe uno ahora. Porque volvemos a hacer el oso. Pero sí, íbamos a tropezar en la misma piedra todos. Oye, Juanín, ¿y cómo yo iba a venir a Gijón? Pues tengo 2 hijas. En aquella fecha eran de 16, 17 años. Y vinieron con aquella transición que hubo de unirse, incidencia y tal. Y estaban solterines, tenían 18 años, 19. Y un día, comiendo con el señor Condo de Mieres, era don Manuel, les dio 30 años, santo de él, me iba a poner siempre con ellos. Y en la gerencia, volviendo al hotel, allá la de Mieres. Y después en la sobremesa, hombre, Juanín, ¿cómo vives? Tratame tú, una familia grande. Dije, pues mire, tengo 2 hijas que pretendo. Una ya está en la escuela monja, está aprendiendo taquigrafía y mecanografía. Pretendo que se coloque en su empresa. Dice que se preparan las 2 y me avisa. Y la avisaron, había un perro de veraneo. Y fuimos a dar reconocimiento y ya están. Y entraron a la empresa. ¿Para qué lo dices? Fue de lo poco. ¿Pero para qué lo dices? ¿Que entraron por enchufe? Fue de lo poco que yo saqué cantando. Lo poco. ¿Entraron por enchufe? Bueno, no lo digas. Claro, enchufe, pero puso en la mano. No lo digas. Bueno, ¿y qué tal te traten en Gijón? Muy bien. Muy bien. Hombre, llevo 33 años aquí, me trataron mal, marchaba por todos lados. ¿Ya hubieses marchado ya? Para el trabajo que tuviese costado. Para el trabajo que tuviese costado. Yo no viene en todos los sitios. Para el trabajo que tuviese costado. Además, tengo una necesidad de un año, porque todo el mundo no, pero mucha gente me llama, Juanín, en la calle. ¿Cómo va eso con la canción y tal? Tienen opiniones y... A mí, un paisano otro día, no hace el mes, oye, Juanín, ¿tú qué te hiciste? Y hablaba así, ¿qué te hiciste? Para que anden engarriados aquellos Mieres con los Oviedo, porque había una escultura que hicieron en Mieres y hicieron ir a don Gabino de Oranza, alcalde de Oviedo. Y querían llevarme para Oviedo y dije, pues mire, ¿qué te hiciste para engarriarse a esa gente que no te querían llevar para allí? ¿Qué te hiciste? Y no hice nada. Más de cantar lo que sabía y lo que podía. Y déjate querer, tú déjate querer. Déjate querer. Oye, ¿qué tal por el Campo Valdés? Que sé yo que vas mucho. Bien, había una tertulia allí en el barrio del Senado. El Senado, en aquel banco que... Era yo un cliente de la bastante tertulia. Ya me murieron Juan Ángel Horacio y toda aquella gente, pues ya desapareció Ojazos, Ramón Ojazos y varios. Ya murieron. Hacente caso. Hombre, yo reíame un poco con ellos y ellos contaban como pues amigos que hice conmigo. ¿Y cantaba ellos algo? No cantar nada. Yo ya llevo 20 años en un canto. Hombre, un día en un chile para 4 amigos, sé que decir una cocina, pero nada, se acabó. Pero nada, sí. A los 93 años no hay quien cante. Espera. 29 días. Espera, que quedé con cara bobo. ¿Quién canta? Espera un poco que quedé con 93 años. 93 años. Ya lo sabía, pero no quería que lo dijeses porque así están echándote menos años.
te están viendo en casa, están diciendo, este Juanín no pasen los años por él. Y es que me miren como los ojos. Huélete como los ojos. Ya lo... Feo adrede. Ruin, sin orellas, sin nariz, sin tengo de burro. Pero anduve, tengo una anécdota muy curiosa, cuando fui a un altar mayor, vinieron a rodar a Oviedo, y un amigo mío, un tal doctor Miranda, que era de Mieres, era un señor de categoría, vivía en Oviedo, y me avisó por teléfono, Juanín, ven al hotel Principado, que te está esperando la maradeta, no sé cuánto, digo, Fernando Legal, no sé qué, él no manda más al cine entonces. Yo ya me tuve caso de risa porque yo era muy feo, y finalmente para la cómica, Andrea. Y fui para el hotel, fui a la habitación con un amigo mío, empecé a cantar y dije a la señora, qué pena, ¿cómo canta usted? No es lo que buscamos, qué pena. Claro, yo era todo de pierna, ruin, feo. Dabes mala imagen. Dabes mala imagen. ¿No? Para la cómica valía. ¿Qué te gustó siempre más cantar, Juan? Pues yo, gústame todo. Gústame hasta lo moderno eso, que a veces no concibo que dio tanta importancia. Pero gústame a Gelino Bravo cantaba bien, Guardiola creo que cantaba bien, el Puma canta bien. Hay muchos. Veote muy enterado, ¿eh? Veote enterado, ¿eh? Veo mucho la tele. Ah, sí. Gústame los fandanguillos, la gente de flamenco, hay que cantarlo bien, ¿eh? Los jotes muy guapos, las zarzuelas, soy muy enamorado de la zarzuela, gústame Pavarotti, Carreras, Plácido Domingo, Pedro la Virgen, en fin, todos. ¿Gustóte la niña que acabes de escuchar cantar? ¿Cómo? La niña que acaba de cantar, ¿gustóte? Sí, ¿Canta bien? yo no la entendía, yo eso no lo entiendo. No lo entiendo, y es otro sistema de cantar, yo no lo conozco. No, era un bolerín, era un bolero. Bueno, es el bolero, sí. ¿No? Bueno, oye, ¿en qué lugar te gustó más salir a cantar? Porque igual que cantes en Los Chigres y te presta para los amigos. Yo canté en Madrid varias veces. En Madrid una vez en el Price, en el Circo Price. Salí a cantar a la pista y canté a la salida del Sella, era una canción que yo dominaba, bastante difícil de cantar, hay que entonar muy bien, para llegar abajo una nota grave, con potencia, y forcear arriba y tal. Y ya me puro a la pista como los toreros. Y llamaron a un palco. Bonitamente ahí, un palco, hay unos señores, unos músicos, era don Jacinto Guerrero, no menos. Y preguntóme, ¿esto que canta usted ahora equivale a una zarzuela de lo más difícil que haya? ¿Cómo anda de música? Dije, no conozco una nota. Dice, no se puede creer. No te la presentaron nunca, no te las habían presentado, ¿no? Bueno, canté muchas mises, Mieres, canté Los Chigres, canté en el teatro, canté mil sitios. Gonzalo, ¿qué nos tienes que decir de Juan? Hombre, que es una persona, como lo vemos, muy entrañable, muy cercana, y que hay que recordar aquella época de pequeño, cuando tenía 10 añinos, que lo llamaban el Grillo de Lucía. Lucía era mi madre. Porque, bueno, eran muchos hermanos, y allí en el barrio de Doñón, ahí en Mieres, pues, bueno, era un revolvín. Y cuando él hablaba de lo de la salida del Sella, yo siempre recuerdo de Juanín de Mieres que presumía que con la salida del Sella ganaba a todos los rivales, a todos los concursos, ¿no? No, había los muy buenos, cantaban muy bien muchos entonces. No se cantaba más asturiano en aquella época. Luego empezó lo moderno, lo nuestro para atrás, y para atrás, y para atrás, y está para abajo, aunque digan algunos, yo hago lo claro. Creo, ojalá me equivoque, pero creo que tengo razón. Vas a un concurso aquí en el ayuntamiento en verano, en agosto, hay un concurso de canción y voy a la final. Y hay 1.000 o 1.500 personas. No cuesta una perra. Todo el mundo sentado y no cuesta nada. Levántese, y es la final, es lo más importante. Está hecha en la criba, ya están gente bien nada más. Y mire, si chavales de 20 hasta 30 años, habrá 40. Y hay 1.000 personas. Y creo que eso está claro, ¿no? Oye, y en cuanto al tú, César, ¿sabes qué se me ocurría cuando estabas dialogando con Juanín de tratarlo de tú? ¿Tú no sabes que lo llamaban el almirante de la canción y tratar a un almirante de tuyo? ¿No? No, pero ya habíamos quedado yo. Bueno, eso fue Ricardo Acestorada, que fui a cantar yo al Babel, a Oviedo, en un fin de fiesta, y a mí no me dejaban tomar parte ni al Presi, ni a los que habíamos grabado, porque decían que era profesional de tal cosa. Yo tenía que trabajar para ganar los garbanzos. En otra cosa, como Chichi, que era ajustador, el Claverol, que era pintor, el Botón, que estaba en la imprenta, en fin. Trabajábamos con el Presi, el Presi fue el único que ganó los garbanzos cantando. El único. Oye, y hay una anécdota preciosa, César. Mira, tú que eres aficionado al fútbol, ¿no? Él siempre está muy agradecido a Gijón, ¿tú sabes por qué?
Sí, sí. Porque en el primer homenaje que celebraron en Mieres, el Oviedo cobró. Jugó el Oviedo y el Sporting. Fue en el 57, ¿no? Y el Sporting no cobró, los de Gijón no cobraron. El Sporting no cobró una perra. Estaba don Alejandro Pidal de presidente, que venía yo a casa de don Alejandro, a ver, de los parientes y tal. Íbamos a casa Zabala hasta las 9 de la mañana. Salimos a las 9 de la mañana, de día. Como ahora. Alejandro. Como ahora. Alejandro, que era muy salado, muy simpático, era señor de verdad. Yo venía, pero yo no concibo lo que canten ahora con el ombligo al aire y los tetes al aire, las mujeres. Si es un niño guapo. Yo soy yo guapo en la cama, por ejemplo. Claro. Coño, allí no, hombre, allí por Dios, hombre. Acá. Con ese ombligo allí, qué guapo eso. En la cama, pero con luz, porque si no, nada. Con luz es luz, igual. Antes no, yo lo mismo. Ahí está, quien dice, apaga la luz, que con luz no me vergüenza. Oye, ya lo decía el poeta Luis Aurelio, ¿no? Decía, Juanín de Mieres, y la voz del agua de les fontes, y la voz del árbol per les montes, y la voz del mar bravío en calma. Canta Juanín, y canten los silveros, y los mirlos, y los ñarbatos, canten casi todos, ¿no? Hay un poema, acuérdame yo de algo, dice, vi más de un verderín, tomar unas lecciones del garbón de Juanín, dice, yo soy hombre que no miente, y cuando se estrena, y cuando se estrena un trapo, ¿cómo cantará que hay gente que dice que hasta soy yo guapo? Yo era feo como ahora, yo era feo, y sí que era guapo porque cantaba bien. Feo sí, pero con gracia, ¿eh? Bueno, presumo de tener humor a los 93 años. Ya está bien, ¿eh? No, ya está bien, está muy bien. El humor ese ya no lo pierdes. Bueno, cuando se reguayo, claro, ya está perdido. Ya, pero cuando ya lo pierdes todo. Cuando llega la de la guadaña... Sí, ya lo pierdes todo. Oye, Juanín, hablando de tonada, que antes estabas tú hablando del concurso del ayuntamiento, de que hay poca juventud, ¿llegabas más a la gente antes con la tonada o la gente se acercaba más a la tonada que antes? Antes que ahora. Más porque no había más castellano. Y se entusiasmaron. También se entusiasman ahora, cuando están cantando bien, ahí hay entusiasmo, y hay voz, y hay... El momento de la canción asturiana pues, está bien en este momento. Pero hay una cosa que veo muy negra, un futuro muy negro. Chavales de 20 años, una mujer de 20 años ahora cantar asturiano, bien, que hay raro, hija. ¿Dónde está? Poca juventud que vaya a cantar. Hay que meter a la juventud a cantar, si no estamos perdidos. Pero, ¿será que está poco pagado? Pagado nunca se pagó. Pagase más que nunca ahora. Y hace más que nunca. Pero no sé si hemos llegado tarde ya, ¿eh? Oye, ojalá me equivoque yo. Yo no sé si estamos escuchando hablar a Juanín y por qué no escuchamos cantar a María Celeste, precisamente una canción asturiana, ¿no te parece? Sí, una canción que te va a sonar, que la cantaba el Presi, la hizo famosa el Presi. ¿Has visto cantar Campanines al Presi alguna vez? Campanines de mi aldea, pues, nunca dejes de donar. ¿Ves? Pues vamos a escuchar a María Celeste con Campanines de mi aldea. Amanecía en la aldea cuando yo iba a embarcar y sonaban las campanas, cuales si quisieran llorar. España, patria querida, Asturias de mi querer, pueblo querido del alma, yo jamás te olvidaré. Campanines de mi aldea, nunca deseéis de tocar,
vuestros sonidos me guíen por tierras y allende el mar, campanines de mi aldea, campanines de cristal, tocaréis para mi boda cuando regrese al yugar. Pronto volveré a mi aldea y a mis padres abrazar y a cumplir con la promesa que a una niña di al marchar. Suspiraba la mioneña, la más guapa del lugar, a quien yo diera palabra de casarme al regresar. Campanines de mi aldea, nunca dejéis de tocar, vuestros sonidos me guíen por tierras de allende el mar, campanines de mi aldea, campanines de cristal, tocaréis para mi boda cuando regrese al yugar. Campanes de mi aldea, nunca dejéis de tocar. La voz de María Celeste poniendo música en Queridos Vecinos y además dando a todos los palos. Don Manuel Fernández Rodríguez, muy buenas noches. Vamos a ver una cosa. Si antes íbamos por la cuenca del Caudal, vamos a ir ahora por la cuenca del Langreo. Del Nalón. Del Nalón. De Sama. Sí. Bueno, ¿y cómo es esto de Manolo Jaurés? A ver, cuéntame. Porque lo de Manolo Jaurés tiene que venir de algún sitio. Pues da la casualidad que a mi padre, en una aldea pequeña de Langreo, se llamaba Manuel Fernández García. Y en el mismo pueblo había otro que se llamaba también Manuel Fernández García. Entonces había confusión, la correspondencia, abría la carta a mi padre de lo otro y viceversa. Entonces mi padre decía que cambiara un apellido a él o a mi padre. Y el otro no quería, dice, bueno, voy a cambiar yo un apellido. Y mi padre puso, en Sama, en el juzgado, lo arreglaron, ¿verdad? Manuel Fernández Codes. Y el otro se llama Manuel Fernández García. Bien. Entonces ya vino él, luego los hijos no quería que le pasara igual. Sí. Si me pone a mi Manuel, habría Manueles, además la mala hierba abunda, ¿no? Entonces habría muchos Manueles, como José y Luis, y ideó ponerme el nombre, además de Manuel, Jaurés, que era recién un mártir de los políticos franceses. Fue asesinado en París, cuando la Guerra Mundial. Quedó de sobra explicado, ¿no? Así que es Quedó de sobra explicado. Manolo Jaurés, fuiste minero. Sí. ¿Y cómo se pasaba en la mina? Entonces, Muy negro. a ver, esta luz ahí. claro, había lógico. Y entre la negrura del carbón, Muy peligroso, además eran años muy difíciles. El año recién acabada la Guerra Civil era terrible.
Pero, lógicamente, hacemos toda esta introducción para llegar a Gijón, porque todo el que se sienta en esta mesa con nosotros tiene que ser vecino gijonés y presumir de ser vecino gijonés. ¿Cómo llegas a Gijón? Pues llega a Gijón después de estar trabajando en Marina para poder estudiar, porque yo estudiaba, cuando estudié la guerra, estudiaba bachillerato, por libre, en Sama. Hasta ir a la guerra se interrumpió, entonces después de terminar la guerra, la paz, quise empezar de nuevo, pero me resultaba muy difícil hacer bachiller para luego empezar una carrera. Entonces pensé hacer perito mercantil por libre. Y en la mina, a pesar de estar a 5 kilómetros o 6 de Sama, que recorría todos los días a pie ir y venir, pues hice el peritaje. En 2 años hice el ingreso y primero y segundo año, y ya me puse en tercero. Y luego en otros 2 años hice el resto hasta los 5. Y llegues Y aquí. luego quiero estudiar, seguir estudiando profesorado, y fue cuando vine a Gijón a trabajar. Pero a Gijón a trabajar y yo es maestro de escuela. No, eso fue después. Pues bien, ahí quiero llegar. Ahí quiero llegar yo. Cuando empieces con tus clases, porque fuiste profesor en el Llano. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tuviste de...? Casi medio siglo. Casi medio siglo. Traduciendo 50 años. Sí, 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 sí. Medio siglo de 50 años. Sí, sí. Y tuviste alumnos que te recuerden. Muchos, miles. Miles. Entre ellos, ¿quiénes, por ejemplo? Pues mira, ahora mismo Valdés, el que estaba conmigo sentado, sí. ¿Está Tony Valdés por ahí? Sí, Tono. Tony Valdés algún día tendrá que venir a cantar. ¿Qué tal alumno era? ¿Bien? No era de los normales, no era uno. Bien. Tuviste también gente famosa, que llegó a ser famosa, ¿no? Sí, sí. Dentro del fútbol y que te recuerdan y que lo recuerdas. Muchos, sí. Ahora, a muchos ya no los conozco porque cuando voy por la calle a pie me saludan cientos, miles quizá. En coche no, porque no los ves tan fácil. Pero hoy me vieron 2 o 3 que me saludaron, adiós, y hola y tal, y algunas veces no sé quiénes son, porque ellos cambiaron mucho y yo cambio menos, por la edad, ¿no? Oye, Manolo, las clases cuando eras maestro, ¿no crees tú que las clases eran más calientes que ahora? La relación profesor-alumno, además de más respetuosa y más educada, era más caliente, había más intimidad, más, Sí, más intimidad, sí. y eso repercute Es una ventaja, para la educación es una ventaja enorme. en lo de antes. De lo de antes, sí, una ventaja enorme porque tú allí ves el dolor del chiquillo que viene de casa maltratado, o que no quiere estudiar, o en fin, o que viene alegre y contento, tú lo entiendes enseguida, porque son menos alumnos. Luego hacer macros colegios enormes, pues ya el profesor no tiene tanto contacto con los alumnos. Pero me imagino que tú en tu clase tampoco tendrías una clase de 30 ni de 40 como se pregona ahora. También sería... Yo tenía 40 alumnos en un aula sola. 40. Pero luego fui poniendo más aulas, más Claro. profesores, y llegamos a ser 9 profesores, 8 de EGB y 1 de párvulos. Y ya tenía 300 y pico alumnos. Lo que se enseñaba era otra clase de estudio, lógicamente, pero se enseñaba cosas que parecían de andar por casa, pero que a la larga forman más, quizás. Exactamente. La realidad era una cosa efectiva, una cosa práctica. No solamente teórica, sino práctica. Bueno, y... La escuela era muy activa porque yo soy activo también, sigo siendo lo posible. ¿Eches de menos no dar clases? Sí, todavía me gustaría ir siquiera un día a la semana, de como llaman ahora emérito, a poner, aunque no gana nada, me gustaría ir, si hubiera por ahí un colegio cerca, ir a poner lo que yo llevo dentro. Todavía eso no se pierde, y no se pierden condiciones tampoco, ni facultades para seguir dando. No, porque eso ya, la experiencia pues es la madre de la ciencia. Y Eso vale. ¿qué tal? Bueno, iba a decirte que qué tal encajaste en Gijón y qué tal te trata Gijón en ese medio siglo. No me conteste como Juanito, si me hubiese tratado mal yo me hubiese marchado, mira tú qué cosa, ¿no? Pero esa convivencia con los gijoneses, esa intimidad con los gijoneses, ese educar hijos de gijoneses que ahora ya son paisanos a la vez, que tienen también hijos, ¿qué tal te fue? Pues a mí muy bien porque eduqué a miles de ellos y luego a los hijos de muchos de esos también, inclusive a los nietos. Y todavía por mi casa muchas veces van chavales que tienen 4 o 6 años, hasta hace poco iban a jugar al fútbol allí. Yo vivo en Procello, tengo un pequeño terreno allí, con una portería, juegan al fútbol. Hace poco le decía uno al padre, papá, mira, don Manu tiene 7 balones y tal, va a jugar al fútbol allí.
Porque yo estimulaba a los chavales que practicaran un deporte. Quiero una actividad para todos los chiquillos. Siempre. Una actividad. Yo no te obligo que juegues al fútbol, pero que nades, juegues, sea una actividad corporal, aparte de los estudios. ¿Ibas al Molinón a ver a los que tuviste de alumnos? Algunas veces sí. Y a la escuela de Mario voy todavía alguna vez. ¿Vas todavía por ahí? Bueno, porque alumnos tuyos fueron gente que llegó al Sporting, Alonso. José Manuel Novoa, Alonso, Echevarría, Uría, etcétera, etcétera. Los del Llano. Claro, vamos, la gente del Llano, sí. La gente del Llano. Ya me decían que debía poner una escuela yo de fútbol en el Llano. En vez de dedicarme a la otra enseñanza del fútbol, como había tantos futbolistas. Era para aprovecharlo todo, ¿no? Ya aprovechabas todo, ya llegabas con ello. Gonzalo, en el Llano, Manolo Jorres tuvo escuela y creó escuela. Sí, creó escuela docente porque fue un alumno muy cercano, muy nervioso, es una persona nerviosa, ahí lo vemos ahí en Porcello con su zar en torno a él, que le sigue casi a todos los sitios, y dentro de los futbolistas pues recordamos también a Pocholo y a Montes y a Echevarría, ¿no? Y yo quisiera decir otra circunstancia, de que el Colegio Codes en Gijón y en el Llano de Abajo, muy cerca, hoy en la Plaza Oriamendi, muy cerca de la Milagrosa, ha sido un lugar de encuentro de centenares de alumnos que se iniciaban en aquel colegio y que tienen un gran recuerdo de su paso por este centro, ¿no? Yo creo que marcó un hito importante, porque hay que pensar que vino a Gijón en el año 46, en el 47 es cuando forma parte de este Colegio Codes y está pues en activo hasta el año 1989, ¿no? Yo creo que son muchísimos años en un barrio como el Llano, hoy transformado, pero que antes estaba bastante lejos de Gijón, y en donde se vivían pues todas las actividades, ¿no? Sí, Manolo, cambió tanto el Llano que casi no sabes ni llegar ya, ¿no? Hay calles que no conozco casi, claro. ¿Cómo vivisteis la transformación paso a paso casi, ¿no? Sí. Porque ahora de jubilado tienes tiempo para ir a verle sobre. Yo lo de los jubilados, ¿eh? Sí, claro, no me digas que no, porque no hay obra donde no estéis los jubilados. No, yo paro poco, yo soy activo, yo todavía ando en bicicleta por allí por... ¿Andas en bicicleta? Sí. Y nada. Y nadar, voy a la ría de los Bajones todavía, como donde fui hace 40 años. Cuando no voy me llaman, si hay una ducha que no funciona, tengo que ir yo a solucionarlo, lo que sea. ¿No será del Plan Piles? No. Ah, bueno, bien, vale. Es que dicen que yo tengo vara alta. No, digo por... El último me dijo que yo tenía vara alta en el ayuntamiento, y no es verdad, yo no tengo ni vara alta ni baja. Al contrario, lo que pasa es que voy a pedir una cosa de eso y a fuerza de trabajar consigo muchas cocinas para el barrio, para el pueblo y demás. ¿Tú lo que tuviste vara fue de maestro? Sí, eso sí. Oye, una cosa, ¿reñís mucho? Sí, tengo mal genio y me enfadaba cuando había mala fe. Malos tratos nunca, claro. No. Castigos sí. Para que aprendiese más. Había castigos y premios, siempre los habrá. Premiar para el que sabe y castigar para que aprendan más. Era un castigo positivo, para que aprendiese más, no estar de rodillas con los libros. A los párvulos con caramelos. ¿Con caramelos? Sí. Siempre tuve la costumbre de dar caramelos a los parvulitos. Sí. Que no se castigan, no se les obliga, pues son párvulos. Es un diamante sin pulir, todavía no exiges una categoría de... Oye, una cosa, cuando ves a un niño por la calle de estos de 4 o 5 años, ¿no te apetece quizás preguntar si sabe ya las letras o sumar? Examinar un poco. Si van al autobús conmigo ya hablo enseguida con él, con el tren. Ya me parece a mí. Y hay preguntas cuántos son 2 y 2. No, tanto como eso no, pero hablo con él y enseguida ya saco de algo lo que lleva dentro. Bueno, pues vamos a continuar con la música un poquitín. Vamos a variar y continuamos con María Celeste y con Carmen Brañanova a la guitarra. Y para que veamos la variedad de su música, si primero cantó un bolero, luego cantó Campanines por el Presi, ¿qué tal un fado ahora? Para tocar todos los palos, para decir, bueno, pues 1, 2 y 3. El tercero, un fado. Extraña forma de vida. María Celeste a la guitarra, Carmen Brañanova. Que vivo en
todos os ares son meus, que toda a miña saudade foi por vontade de Deus. Que extraña forma de vida de este meu corazón. Vives de vida perdida que ayudaría a ocultar. Que extraña forma de vida. Un corazón independiente, corazón que nunca comando. Vives perdido entre la gente, taimosamente sangrando, corazón independiente. Eu non te acompaño máis para deixa de bater. Si non sabes onde vais, porque temes encuer, eu non te acompaño máis. Si non sabes onde vais, para deixa de bater, eu non te acompaño máis. Bueno, pues la voz de María Celeste que sonó para todos ustedes y ahora estamos ya todos juntos. Tengo a Manolo, tengo a Juanín, está Gonzalo y estoy yo. Porque vamos a entrar en hablar un poco los cuatro juntos. No os parece mal, ¿no? ¿Hablamos todos? Ah, bueno. Oye, César, yo espero que no se peleen uno de Miedes y uno de Sama, ¿no? No, ya no está ya para peleados, Dice Gonzalo que igual acabáis peleando, o sea que... Metémosle siempre, porque... Ya no, ten cuidado con el bastón, Manolo, cuidado con el bastón, que donde... De todas formas, cuando Juanín tenía 13 años, no había nacido aquí Manolo, ¿no? Sí. Oye, vamos a hablar de homenajes. 13 años pasó a mí un caso, Mieres. Fueron Cuchichi y Botón a captar a un chalet que tenía don Matías Ibrán, que era director de fábrica y de minas, director general. Yo vivía a 40 metros de ese chalet, era por el verano. Faroles, una cena allí de 200 tíos. Y fueron Cuchichi y Botón a cantar. Yo no sé quién me dijo, yo ya que estaba en casa, metíame en el servicio, en una habitación, a los vecinos. No atrevía, era un niño de 13 o 14 años. Y si vienen a cantar esos Oviedo, yo fui para allá, agarré mala verja, entonces había que estar en casa a las 10 de la noche a cenar. Y yo como ahora que vamos a las 7 de la mañana, había que estar a las 10, dieron las 10, dieron las 11, dieron las 11 y media, y los municipales se vienen buscando a Juanín y de Lucía, que era yo, y todo el mundo revuelto, y hasta el juez intervino, no andar a Juanín, y hasta que dijo una vecina, él quita, no me dice, no estará ahí metido. Fueron para allá mis hermanos mayores, dieron un pescozón, de un orellos, un patas en culo. La charranque para esa ahí. Tenía lo más complicado. No tenía, ni me acordaba de cenar, si tendría yo visión a eso. Digo yo que lo tenía más complicado Manolo Jaurés, porque estudió perito mercantil y él quería aclarar que luego también hizo magisterio, o sea que
Primer profesorado. Primer profesorado y dio clases en la Escuela de Comercio de Gijón. Sí, sí. Pero luego estudié magisterio por libre en la Escuela Magisterio de Oviedo. También por libre. Oye, Manolo, hace años dieron un homenaje a Langreo. Sí. El ayuntamiento lo hizo, sí. Sí, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco. Porque ayudé allí, igual que ayudé aquí también en muchas cosas, en todo lo que sea de cultura y deportes y eso. Pues allí había un edificio muy antiguo ya que se llama Teatro Vital Laza. Sí. Yo trabajé de artista allí, la primera vez en mi vida y la última. Tendría yo 6 o 7 años, necesitaba un chaval que saliera al escenario con un libro debajo del brazo que decía que ¿tú de dónde vienes? Yo vengo del colegio, nada más que tenía que decir eso. Debut y despedida. Pues despedida, sí. Y había otro que se había montado una escoba mayor que yo. Ahí cantó Xoacol de Sama y el Pantuso y eran teatros de aficionados. Sí. Murió de 35 años. Sí, muy joven. No lo conocieron porque, claro, duró muy pocos años. Cantaba muy bien. Pero ese edificio luego fue instituto. Y ahí estudié ingreso y bachiller de chaval yo. Pero cuando pasé a primer año ya, recuerdo que me pidieron la matrícula, no sé cuánto era. Mi madre era viuda y tenía 7 hijos, yo el último. Estudiamos los 3 varones, magisterio precisamente todos, aparte de otra cosa. Y yo decía que, ¿dónde voy por el dinero yo para pagar aquella matrícula? No sé lo que sería, a lo mejor eran 15 duros, o qué sé yo, no. Y entonces yo dejé de ir al instituto y me puse a trabajar. Me estaba en un taller y seguir estudiando por libre. Sí, pero yo iba al homenaje. Bueno, eso bueno. Voy a ese edificio que llego ahora, se inaugurará estos días. Ese edificio que era instituto, pues querían hacer el Conservatorio de Música del Valle del Nalón. Y el edificio era muy viejo. Yo opinaba que era mejor tirarlo porque un edificio que tenga ciertas características. Por ejemplo, pongo el ejemplo del Banco Gijón. No se puede tocar porque eso es un tesoro. Pero aquello no, porque era un edificio grande, pero pisado todo, agritado y tal. Y yo aconsejaba a los amigos que debía tirarse. No lo hicieron porque lo dijera yo, no, pero yo formé parte de esa tertulia. Y lo tiraron y lo hicieron nuevo. Entonces yo, como no podía hacer el edificio, dije, apuntarme a mí. Entonces veo los planos, que los tengo en casa y me mandan a mí los planos, y dije, bueno, la biblioteca me encargo yo de ella y la fonoteca. Y entonces el primer día llevé 1 millón de pesetas para libros de música especial. No, 1 millón de pesetas. ¿Has hecho un homenaje y das 1 millón de pesetas? No. A ver, no digas que no, que fuese. No, verás. No, o sea, has hecho un homenaje y dones 1 millón de pesetas. No es cierto, hay que cambiar el orden. Y yo di 1 millón sin pedir nada ni saber nadie nada. Ya, y luego daste el homenaje. Y después, cuando se enteraron, lo publicó la prensa. Sí, y entonces dieron el homenaje. Entonces se hicieron el homenaje. Oye, calcula que ahora Juanín, con el homenaje que va a tener el día 16 en el Teatro Jovianos, tienes que dar otro 1 millón de pesetas. Vaya lío. Vaya caros que están los homenajes. Vaya caros que están los homenajes. A millón. Igual debe ser grande. A millón por homenaje. No, según sea el millón, así será el homenaje. Si 1 millón de duros, yo más que de duros. Juanín tiene que pagar más porque, oíste, César, Juanín tiene que pagar más porque el próximo domingo, pues va a protagonizar en el Teatro Jovianos la inauguración del Callejero y el día 16 el homenaje en el Teatro Jovianos. ¿Qué se siente ante esto, Juan? El homenaje del 16 en una casa de discos, una casa grabadora, que hace un disco de esos, un paso, un nuevo, que yo los tengo, yo los sorprese, y cantantes estudiantes no puedo traer ninguno más con 3, que tenga discos de esos. Y ese señorín, la casa fotográfica, la casa grabadora, pues presenta discos de esos. Todo el que entra en el teatro me dijeron que le regalaban un disco. Ya colocó 1000. Oye, si yo entro 3 veces, regáleme 3. No se puede, no lo venden en la tienda, eso no lo pueden vender en la tienda. Ya colocaron 1000 al alcalde de aquí de Gijón para regalar un disco a cada uno de los que vayan al espectáculo. Bueno, ¿y qué siente uno de Mieres con un homenaje en Gijón? Pues yo tengo la gala, presumo, porque para mí es un honor que me quieran los de Mieres, solamente no, que me quieran en más sitios. Pues en Gijón está claro, ¿no? En Gijón me quieren, en Oviedo también, en Madrid, tengo regalos en Madrid, tengo pósteres de pues, León, oye, Juan, arriba. Menos mal que no dones 1 millón en cada sitio. Menos mal, ¿no? Porque íbamos bien, ¿no? Oye, de todas formas, Manolo quería hacer una precisión a Juanín, ¿no? Él me lo decía, bueno, estos días, cuando hablábamos un poco, decía él que Xoacol que no era de Sama.
¿Y es verdad que no viene Sama? Nació en Oviedo. Ah. Y marchó de 13 o 14 años para Sama. Y los de Sama presumían con Suaco y tenían de qué presumir, porque era fenómeno. Tenía razón Manolo, ¿no, Jaures? Suaco, si en vez de morir a los 35 años, llegara a los 50, hubiera grabado mucho más. Tenía un repertorio, aquello de Carmen de Soto, Iba la gente minera, Para que estén Extremañes, Cuatro chavales sociales, Sistema sin no querer. Eso era de Suaco, era un sello personal que no lo cantaba nadie más que Suaco. Como Miranda, que era otro fenómeno, cantaba Paco Verde, Cuando la máquina va, Los cuatro minutos del pueblo, esos eran de Miranda. Y salimos al escenario y cada uno de nosotros sabíamos lo que teníamos que cantar. Lo cantaba también el mío, la Recretero, la Sella, la Roberto Vallar, alguna más. ¿Cómo te acuerdas de tantas cosas? Bueno, yo... No, todavía. No, me vas a perder la memoria. Mamelo tanto esto. Me quedó aquí dentro. Y dicen los médicos, tengo un médico amigo, que Juanín, esto, explícate un tío esto, pregunto yo. Dice, esto grababa. Cuando tú ya fiestas, ahora ya no graba. Sí. Manolo, que esto es igual que cuando aprendes a leer a los niños o a sumar, que no se olviden. Las cosas cuando son de niños queden más grabadas que cuando son de mayor. Porque a mí si me pregunté lo de antes de ayer y yo no me acuerdo. Pero de hace años sí, eso pasa también a... Hay una memoria que se recupera con la edad, que los mayores dicen que recuerdan muchas cosas de la infancia, que es corriente eso. Oye Juan, y cuando salgas allá al Jovellanos, no te suena nuevo a ti, ¿eh? No te va a sonar a nuevo, ¿no? En el Jovellanos, que digo que ya lo conoces, que ya estuviste, que ya actuaste, que ya... Canté yo ya con los Andimieres, cuando era chaval hace 70, ya lo veo, hace 70 y tantos años. Canté con Primo de Rivera en la feria de muestras que eran los Campos Alíseos. Entonces, era por Rivera, Primo de Rivera conmigo. No lo digas muy alto. No, sí, ya se puede. Siempre, yo voy por derecho. Ya se puede. Oye, lo que pasa es que al Jovellanos cambiaron los butaques, eso sí, ya te lo digo yo, ¿eh? Están más apretados. Cambiaron, no son los de antes, ¿eh? Cambiaron los butaques. Dígotelo yo. Oye, sí, ya que se acordó de los 4 ases, tengo una anécdota que contar un poco curiosa. Breve, si me permitís. Sí. Esto ya es tuyo. Estábamos de chiquillos jugando a saltar, que se queda uno y saltan por encima de él los demás, ¿no? Y el que pierde tal, se queda. Y estamos jugando los chiquillos en Sama, delante de la Estación del Norte, que yo vivía allí cerca. Había una plazoleta y 2 cantinas allí. Y en la acera ancha, muy amplia que hay allí, jugamos. Y salieron de una cantina de aquellas, Cuchichi, Botón, Miranda y Claverón, que tenía un coche a la puerta, un coche rojo, pequeño, como descapotable, era así, antiguo. Y yo estaba agachado para que saltaran aquellos, y viene uno de los 4, no sé quién era, era uno un poco más bajo y grueso, y saltó por encima de mí. Y yo me levanté y dije, alto, aquí antes de saltar hay que quedarse. Aquí al que salta tiene que quedarse. Y dije, no, tiene razón este chaval. Y se quedó él y saltamos todos por encima de él. Y luego saltaron todos, cantábamos 4, Cuchichi, Botón, Miranda y Claverol, por encima de nosotros. Bueno, es curioso, ¿verdad? Ese cuarteto más formidable. Tendría yo a lo mejor 10 años, así. Como cuarteto fue algo extraordinario. Lo mejor de Asturias, lo mejor de Asturias. Todavía te acuerdas bien de ellos. Eran solistas todos. Sí, hoy voy a tengo en casa con 600 años. Sí. Y entra una cosita por aquí todavía. Todavía sientes ahí Sí, ahí para contar cuentos. Había Cabrón, tenía un hermano que se llamaba Antón, que era monologuista. Y otro Rogelio, que estaba en el Bancorrero, que cantaba música clásica como aficionado, ¿eh? Y cantaba en aquello de Palomina blanca vestida de negro, que no está el padre en casa del niño que tengo. Ahora no, mi niño, ahora no. El que está a la puerta que venga mañana, que el padre del niño no fue a la montaña, ahora no. Y válgame mil diablos que mal lo entendéis, que vengáis mañana, ¿qué tiempo tenéis? Que se me cae el Juanín, eso era el teléfono antiguo. Había una mujer que estaba el marido dentro y había uno que se entendía con ella, estaba fuera. Era burro cerrado. Ahora no, oye, van a echarme de aquí. Si seguimos así, acaben echándome de aquí. El teléfono antiguo. Bueno, pues hasta aquí la tertulia nuestra, hasta aquí la visita de Juanín de Mieres y de Manolo Jaures. Y, señores, debemos de pasar a publicidad.
Queda bien, ¿verdad? Otra incorporación importante en nuestros queridos vecinos va a ser el espacio reservado a gente joven, a dúos, a solistas, espacio que va a presentar, como no, y va a dirigir Noelia García. Noelia García es un rostro bello, una modelo, una bailarina, una mujer que estudia turismo y que se incorpora con ahínco a esta iniciativa de televisión local Gijón, a estos queridos vecinos. Y damos paso precisamente a Noelia García, que nos presenta esta sección especial en Queridos Vecinos. Buenas noches. Yo soy precisamente Noelia García. Muchas gracias sobre todo a Gonzalo por esta magnífica presentación y quiero darles las buenas noches y decirles que estoy encantada de presentar y de unirme a este equipo de Queridos Vecinos y más aún de poder darles la oportunidad de conocer a jóvenes artistas que lo están haciendo realmente bien. Por ejemplo, hoy tenemos para demostrarlo al dúo Viva. Ellas son Verónica Vázquez, de 12 años, e Indira Ares, de 13. No se dejen engañar por su estatura porque lo hacen francamente bien. Tienen muchas tablas y nos lo van a demostrar con un primer tema titulado Amores de Barra. Con ustedes, el dúo Viva. Llevado todo lo que yo quería, me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra. Y un lápiz de labios mal puesto en el baño, con liria en los ojos. Pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Calculando no acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más, amores de barra. Y un lápiz de labios mal puesto en el baño, con liria en los ojos. Pegote de rímel, la copa en la mano. Son las 2 hasta las 5 te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver. Solo un coche necesito para volver. Chao cariño, esta noche lo he pasado bien. Na 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 na. Amores de barra. Y un lápiz de labios por gusto en el baño, con liria en los ojos. Pegote de rímel, la copa en la mano, amores de barra. Y un lápiz de labios por gusto en el baño, con liria en los ojos. Pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Fuerte ese aplauso, claro que sí, para Verónica e Indira, el dúo Viva. Se las ve bastante jóvenes, pero yo sé que tienen muchísimas tablas en los escenarios y no solo en los escenarios. Ante las cámaras de TLG creo que también tenéis experiencia ya, ¿no? Pues sí, Noelia, tienes razón. Hemos actuado ya en muchos programas como el Roco Club o como Bravo Asturianismo. Ese programa me suena a mí, fíjate. Yo estuve con ellas en Bravo Asturianísimo también, las pudimos ver cantar y también las he visto desfilar alguna vez. Pues sí, desfilamos en una agencia Elite Mix y hacemos algunos pases durante todo el año y también hemos hecho algunos anuncios para la televisión. Y aparte me contó Verónica, que a mí me lo cuentan todo antes de salir aquí, que ella también practica deporte. Sí, practico el bádminton y ahora estamos haciendo un campus
un chico que fue 7 veces campeón de España y ha venido aquí a Asturias, a Gijón, a enseñarnos un poco. La verdad es que es todo un lujo. Pero yo quería saber, así, vamos a ver, que no se entere nadie. Entre vosotras y yo, ¿sois igual de buenas en los estudios? Sí. Sí. ¿Ha sido unánime? Bueno, yo la verdad creo que me lo voy a creer, porque tienen cara de buenas, pero como lo que sí sé que hacen bien es cantar, ¿por qué no os cantáis otra canción? ¿Qué nos vais a cantar ahora? Amores de Barra. Es la que hemos cantado ahora, perdón. Vamos a cantar la de Puede ser amor. Pues con todos ustedes, Puede ser amor y el dúo viva. Todos esos días que te veo en la calle pasar y me empiezo a preguntar si tú sientes algo igual, si te pones a temblar. Y ahora estoy algo colgada por este amor de colegiala con corazón. Sabes quién soy, sabes quién soy. Esto que yo siento puede ser amor, es un cosquilleo, toda una emoción. Esto que yo siento puede ser amor, es un cosquilleo, toda una emoción. Pienso que me voy a desmayar cuando nos cruzamos. Te ríes al verme mirar y me tengo que sentar, pues me empiezo a encontrar mal, creo que voy a enfermar. Y ahora estoy algo colgada por este amor de colegiala con corazón. Sabes quién soy, sabes quién soy. Esto que yo siento puede ser amor, es un cosquilleo, toda una emoción. Esto que yo siento puede ser amor, es un cosquilleo, toda una emoción. La gran tienda de animales donde podrá conseguir todo tipo de mascotas, hasta las menos habituales. No dude en visitarnos en carretera Vizcaína 38, junto al comercio. Lux Gijón, soluciones profesionales en iluminación. Primeras marcas nacionales e internacionales. Lux Gijón. Termos eléctricos y acumuladores de calor Fagor con 5 años de garantía. Economice su calor. Lux Gijón, Eleuterio Quintanilla 15. Teléfono 516-0726. Gijón. En la avenida Príncipe de Asturias, Nudo de Tremañes, encontrará su concesionario Peugeot en Gijón.
En nuestra exposición le espera la más amplia gama de vehículos Peugeot y la personalizada atención de un equipo técnico y comercial profesional. Autocasa, su concesionario Peugeot en Gijón. Pruebe algo diferente. Descubra un mundo de sabores en la gastronomía de las setas silvestres. En Sidrería Nacho somos auténticos especialistas. Preparamos las mejores variedades, cocinadas solas o acompañando a las mejores carnes, pescados y mariscos. Para los amantes del picoteo, en Sidrería Nacho, gran variedad de tapas y raciones. Restaurante Sidrería Nacho, calle Aguado 36, Gijón. Pues el folclore tiene también cabida en Queridos Vecinos, y en esta sección que ahora nos ocupa va a estar con nosotros la Asociación de Coros y Danzas Jovianos. Y están en la mesa Roberto Fernández Casillas, buenas noches, y Maribel Blanco Peón, buenas noches. Buenas noches. Sus directores. ¿Ya te pasaron los nervios? Sí. ¿Ya no estás nerviosa? No. A mí conócesme, ¿no? Sí. Entonces no tienes... ¿Vas a hablar conmigo? Sí, sí. Entonces no tienes por qué estar nerviosa. No, no, nada. Entonces ya te pasaron los nervios. Ya me pasaron. Entonces empezamos a hablar. Entonces ya como ya te pasaron los nervios, empezamos a hablar. Maribel, ¿cuántos sois en la actualidad en el grupo, la Asociación de Coros y Danzas Jovianos? Somos 45. 45, pero... Bueno, chicos y chicos, entre chicos y chicos. No 22 y 22... No. Menos hombres siempre. Menos hombres siempre, sí. ¿Qué pasa? ¿Que siempre hay menos hombres para ti? Pues no lo sé. Que no quieren bailar. ¿No quieren bailar? No. ¿No quieren bailar asturiano? Sí, porque lo otro sí. Sí, como decimos nosotros, a los cachetitos sí. Sí. A eso sí se baila bien. Lleváis desde el 50 y tantos ya. Sí. ¿Acuerdas del 50 y tantos tú? No. Quiero más no me acordar. ¿Quieres más no te acuerdas? No. Roberto, y acabáis de venir exactamente... Espera, mira que bien lo voy a pronunciar. De Miami. No. ¿No venís de Miami? ¿Que nos dieron un premio? Bueno, sí, pero ya fue hace 3 o 4 años. Ya. Bueno, acabáis de llegar ahora. Bueno, sí. No, el año pasado vinimos bueno. Llegamos de Hungría. ¿Tardasteis mucho? Llegamos de Hungría, eso ya pasó. De Miami. ¿No os perdisteis? No. Roberto, no te pierdas, no vas para encontrar tus viajes. No, bueno, preguntando se va a Roma, dicen, yo no me pierdo. Bueno, ¿y qué premio fue el que os dieron? Porque está ahí delante. Bueno, fue un galardón que no nos enteramos hasta casi el regreso a Gijón. A través del gobernador de Miami, pues celebraron el día del Grupo Jovianos en Miami. Todas las celebraciones de ese día pues son conmemorativas al grupo de Gijón. ¿Fue fiesta local allí? No, fiesta local. Fiesta local, no. A nivel oficial fue un reconocimiento al grupo. Pero sin fiesta local. Sin fiesta local. Yo no me enteré. Bueno, no trabajabas, tú estando ahí no trabajabas, ¿qué te vas a enterar? Maribel, y además antes de que el grupo nos baile, hay algo primero, porque... Mira, a ver si me va a quedar bien ahora. Un pase de modelos. Bueno, de trajes asturianos. Podríamos decir. De trajes regionales asturianos. Está bien dicho, sí. Está bien dicho. Sí. Bueno, es mal que acertó una. Al final acabé acertando. ¿Por qué empezamos? Porque son parejas y vamos a demostrar lo que son los diferentes, o algunos de los diferentes trajes regionales de las diferentes zonas de Asturias. ¿Por quién empezamos? Empezamos por el traje de la zona central. La zona central, que es... el traje este es de la zona de Carreño. Ahí vemos a Daniel y Amor, ¿no? Con este traje de injerto. Yo no sé si esta gente actuaría por Egipto también o no. Sí, también sí. O sea, por Egipto fue uno de los más, para mí, más entrañables viajes que hizo el grupo. ¿Y qué traje gusta más, por ejemplo, así en el extranjero? Bueno, llama mucho el llanisco. El llanisco es el que más valoran en todos los sitios. Pues vamos a seguir con los trajes. María, la de los trajes, bueno, el de los viajes, Roberto. Ahora estamos con el traje de... Este traje es de Trascastro, de la zona de Leitariegos. Lleva una falda abajo roja y luego el manteo encima. Y ahí en plan de modelos Vitín y Monse. El pandero que se usa mucho en ese pueblo de Trascastro.
Sí, Pandero cuadrado. los bailes regionales de esa zona También los tenemos. tenéis, y entonces este es el pandero. Venga, Sí. vamos con la siguiente pareja. Este traje es de la zona de Boal. O sea, es de Boal. Oye, y Yolanda con el sartén ahí para pegar sartenazos a José, ¿no? Sí, lleva el sartén que, bueno, tú como eres muy malo, no lleva sartenazos. Tengo que explicártelo todo. No lleva sartén, y que con ese sartén hace también música para los bailes. Acátate. Sí. Bueno, lleven los crótalos también tallados. Mira el detalle de... Pero dilo más alto, mujer, que si es que me metes la voz para adentro y entonces no se te escucha. Oye, lo de Maribel, hay una anécdota preciosa mientras que estamos viendo pasar los trajes, es que Maribel era una gran cantante de canción española. Algún día tendré que venir al programa. Sí. Sí. ¿Y cantabas en voz alta? Sí, sí. Pues, oye, mira, aquí como si estuvieses cantando. Lo de Rumbo a la Gloria, ¿no? Lo de Rumbo a la Gloria. Seguimos con la siguiente Bueno, pareja. esta es la zona del oriente. Que bueno, veréis que es un traje que es muy bonito y está muy cargado de avalorio. Este traje pesa de 14 a 15 kilos. Y pues para estar todo el día con él cuando estáis desfilando con trajes de... Sí, sí. Fíjate tú, en Egipto, Bastante. 30 y pico grados. A ti lo de Egipto bien, ¿eh? A mí lo de Egipto a ti bien, A mí ¿eh? los moros. Oye, y la chica se llama Manu y él, el caballero, Eloy. O sea que vamos conociendo los trajes y los nombres, ¿no es así? Entonces, cuéntame, lo de Egipto a ti, eso, porque cada vez que puedes, cuéntame lo de Egipto, Roberto. Bueno, y que me quedó muy bien grabado ese viaje. No, Sí, ¿no? Hubo muchos, pero ese viaje para mí fue uno de los mejores. A las 5 de la mañana estábamos bailando delante del templo de Ramsés en Simbel, a las 5 de la mañana. Bueno, bien, ya que te dejaron. No, bueno, es que Sí, no, digo que te dejaron. es a la salida del sol cuando entra por aquella puerta y enfoca al dios, al Ra, ¿no? Sí. Pero muy bien, a las 5 de la mañana hoy. Pertenecéis también a la Asociación Española y todas estas cosas, ¿no? ¿Sí, Maribel? Sí, sí. Hombre, es importante porque recientemente han grabado pues un cassette con un baile muy representativo de Asturias, que es el pericote, ¿no? Pero Maribel no nos dice las cosas. Ella quería hacer un agradecimiento a Gijón y concretamente al barrio del Coto. Ah, sí, bueno, yo quería agradecer al señor párroco del Coto, a Fernando Fuello, porque bueno, nos cedió los locales para ensayar, que nos veíamos que no teníamos dónde ir. Y él nos abrió las puertas y está muy contento con nosotros allí. Bueno, al hilo de lo que estás diciendo, ya que estamos así muy en confianza, ¿no estaría bien que quizás el Ayuntamiento, la Fundación Municipal de Cultura tuviese un local destinado a ensayos de los diferentes grupos y coros? Bueno, Ay, madre mía, lo que dije. siempre estamos igual, sí. Bueno, eso es a nivel nacional, por no decir local, pero hay sitios que podrían albergar no solamente a nosotros, porque somos uno de tantos, ¿no? Pero hay muchas instituciones culturales aquí en Gijón buenísimas que están desamparadas, están buscando locales como nosotros, la parroquia esa, y otros están en asociaciones de vecinos, y el ayuntamiento, pues a través de la sección de cultura tenía que un local, nosotros estuvimos detrás de los bajos del Molinón, no fuimos capaces. No, yo te ¿para qué? ¿No? Y como eso... Digo por lo de la cigua y estas cosas, ¿no? Ah, bueno, pero que no somos por si capaces. acaso, no, por si acaso, no sabes cómo llegar. Bueno, pues lo que sí, Maribel, tenemos que hacer y demostrar que no solo sabéis desfilar, que no solo sabéis lucir los trajes, porque yo creo que lo principal de un grupo de coros y danzas, y en este caso jovianos, es saber bailar. Y me imagino que sabéis bailar. Hombre, eso sí. Dilo, a ver. Sí. Sí, que sabéis bailar. Hombre. Es que suene la gaita. Que suene la gaita, el tambor. Suena el tambor, suenen los castañueles también en el baile. Todo. Y entonces, ya que tenéis lo del pericote que grabáis y tal, mejor ver el pericote, que mostréis el pericote a todos los que están en Somiopar y los que están en su casa viendo, queridos vecinos.
7x7, la mirada más completa a la actualidad de Gijón y Asturias. Todos los sábados, en Televisión Local Gijón. Continuamos en directo, queridos vecinos, desde Somío Par. Y antes de entrar con la última parte, antes de seguir con la música, tras el folclore, tras el pericote, tras los vestidos regionales, tras los trajes regionales, vamos también a saludar al invitado que tenemos en la mesa, Agustín Antuña. Muy buenas noches. Buenas noches. Para Agustín Antuña no está aquí para hablar de deporte. Hoy no vamos a hablar contigo ni de olimpiadas, ni de correr, ni de nadar, ni de saltar. Nada de eso, ¿eh? De acuerdo. Bien. Entonces, Gonzalo, porque tenemos que hablar con Agustín Antuña de otras cuestiones, que sabe mucho también de... Hombre, es curioso, ¿no? Porque Agustín, que nos conocemos hace muchísimos años, yo todavía hace muy poco tiempo descubrí que de muy pequeñín pues le gustaba de siempre seguir las actividades artísticas, ¿no? Y hoy, como vamos a tener un personaje muy especial y muy significativo dentro de la lírica, pues ¿quién mejor para que nos hable de Moisés López que Agustín Antuña? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, para mí creo que es un honor hablar de Moisés como artista y como amigo. Y a pesar de que César decía de que hoy no vamos a hablar de deporte, me veo la obligación de tocar una pincelada del deporte, porque yo conocí a Moisés precisamente a través del deporte. Hace solamente 40 años, en el año 58, yo entrenaba en el Club Atlético Gijonés,
Hoy además acabo de ver aquí a un compañero de aquella etapa, Alfredo Toledo, es campeón de España de lucha grecorromana, compañero de aquella etapa, y nosotros entrenábamos en el gimnasio de los bomberos. Compartíamos además el gimnasio con un grupo de coros y danzas. Antes me hacía gracia cuando escuchaba que ahora no hay locales, que anden buscando locales. Pues ya hace 40 años nosotros entrenábamos días alternos, por unos días entrenábamos lucha y halterofilia y otros días entrenaban o ensayaban los coros y danzas. Y allí pues yo los primeros días que llegué escuchaba unas romanzas, me quedaba un poco ahí escuchando a ver, y ahí me veía un bombero que estaba cantando unos tozos de zarzuela y yo estaba un poco asustado de lo bien que cantaba. Pero conté por ahí y me dijeron que era un bombero que cantaba muy bien. Y entonces yo cada vez que llegaba, en cuanto escuchaba cantar al bombero, ahí a veces perdía bastante tiempo del entrenamiento por escuchar a Moisés. Llegó la fiesta de los bomberos, que creo que es en los primeros días de marzo, y entonces ya, en aquella ocasión, ya escuché que Moisés cantaba bastante más de lo que yo esperaba. Y un poco más adelante ya hubo un festival en el Teatro Robledo. Yo, como decía antes Gonzalo, compartía mis aficiones deportivas con las artísticas solamente como espectador, como aficionado, en lo que era entonces la Peña Artística Gijonesa, que fue el embrión más tarde de la agrupación artística. Y ahí, pues en aquella ocasión, recuerdo la primera canción que escuché con el piano, el maestro Pipe Antuña, ya fallecido, al amigo Moisés, y fue del huésped del sevillano, de Tizona, de Fino Acero. Y desde entonces ya, pues bueno, pues tuvimos una gran amistad, y desde entonces admiro a Moisés, primero como amigo, como persona, una humanidad total, y en segundo lugar, pues como artista. Bueno, pues también aquí en Queridos Vecinos es muy amigo de todos nosotros y le admiramos también como amigo, como compañero de muchas excursiones a veces que hicimos juntos, y lo único que nos queda es brindarle a todos ustedes que le admiren como cantante, Gonzalo. Sí, como cantante, además en un primeros Queridos Vecinos muy especial, porque contamos con esa colaboración de este piano y esta pianista, que es Ana Cabestany, que nos deleita con su piano durante muchísimo tiempo, y además con esa conexión precisamente acompañando a Moisés en muchísimos festivales y en el Teatro Jovellanos y distintos eventos. Y por eso escuchar a Moisés en la primera interpretación, creo, Agustín, que va a ser un deleite, porque lo vamos a escuchar con una canción que hizo y popularizó Charles Aznavour y que lleva por título, cómo no, Venecia sin ti. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando
al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está. Luego, pues seguimos con buena música, seguimos con el placer de estar con todos ustedes y con el placer de escuchar voces tan veteranas, pero todavía con tanta voz y tanto gusto como la de Moisés López, Agustín. De acuerdo. Igual que hace 40 años. Mira, yo estoy emocionado por escuchar a Moisés y me gustaría ahora que está él aquí y relatar una cosa que él no sabe y quizá no se acuerde, pero a pesar de que pasaron 40 años me vino ahora a la memoria y me gustaría decirlo porque, como dije antes, Moisés, aparte de gran artista y aparte de gran amigo, es una persona llena de humanidad. Y me alegra también que esté aquí Alfredo Toledo, viejo compañero de aquellos tiempos del gimnasio. En aquella etapa, como te digo, pues teníamos que utilizar el gimnasio de los bomberos. Y recuerdo que cuando había incendios, no estaban ahora los calentadores, el gas ciudad, había un pequeño calentador. Y si tenían que ir a atender un incendio, pues entonces había que esperar que llegasen y nosotros no nos podíamos duchar con agua caliente en invierno. Recuerdo que una ocasión, era en el mes de febrero, había caído una gran nevada, habíamos quedado 3 deportistas al final, y como había bastantes salidas de los bomberos, pues no pudimos utilizar el agua caliente. Un compañero mío entró en la ducha, el agua frío, y pegó un bote, empezó a decir, vaya frío, no hay quien se meta. Entonces vino Moisés, ¿qué es lo que os pasa? Nada, que como el agua caliente no lo podemos utilizar porque hay salidas de los compañeros, miró lo que había y dijo, nada, si no vais a gastar mucho, podéis ducharos un poco en lo caliente. Fuimos todos, procuramos no gastar mucho, nos duchamos en agua caliente, y Moisés posiblemente no se acuerde de aquello, pero pasaron 40 años y nosotros lo tenemos todavía el frío que te quito, ¿no? en la memoria. Por eso quiero ahora hacerle un pequeño homenaje a Moisés 40 años más tarde. Neva desde hace 40 años. 40 años. Que ni más nevades que ahora. Efectivamente. Antes nevaba de verdad. Gonzalo. Sí, yo creo que bueno, hay humanidad en las palabras de Agustín y hay humanidad en la personalidad de Moisés. Hay juventud en la presencia y en la voz de Noelia, que recupera su intervención en este segmento dedicado pues a un tenor como Moisés López, a ese piano de Asturpianos y a esos dedos maravillosos de Ana Cavestany. Pues la verdad es que mucho frío nos quita también Ana Cavestany, mucho frío en el corazón, porque ese es un sonido que nos envuelve, el del piano. Ana Cavestany, buenas noches. Aparte de acompañar a cantantes como por ejemplo Moisés López, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, actualmente yo soy profesora de piano, cámara y música coral en la Escuela de Música Enrique Truán. Yo creo que tiene que ser muy gratificante eso de transmitirle a uno el amor que tiene por la música, incluso los conocimientos. Sí. A nuevas generaciones. Sí. Estás encantada con ellos, ¿no? Con tus alumnos. Sí, estoy muy contenta. ¿Quién te transmitió a ti el amor por la música? El amor a la música me transmitió, pues, mi padre. Eso es muy bonito, las generaciones familiares. Pues como es tan bonito y queremos seguir escuchando a Ana Cavestany y por supuesto a la maravillosa voz de Moisés López que no podemos olvidar, vamos a darles paso al siguiente tema titulado El último romántico. Fíjense qué título. Bella enamorada, con tu imagen sueño de un amor dichoso, busco para mí. Bella enamorada, eres mi
ya sin tu cariño no podré vivir. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, suave placer ver lo que soñamos. Quiero vivir por volverla a ver, ilusión perdida, quiero recordar de un amor lejano que no volverá. Dama misteriosa, que en la sombra vives, dime ya quién eres y sabrás mi amor. Bella entre las bellas, linda enamorada, tú eres mi tormento, tú eres mi tormento, yo tu esclavo soy. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, suave placer ver lo que soñamos. Quiero vivir por volverla a ver. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, ilusión perdida, quiero recordar de un amor lejano que ya no volverá. Hasta aquí la música, las canciones, el romanticismo en la voz de Moisés López. ¿Todo bien, Agustín? Maravilloso. Fuiste un presentador idóneo para un amigo. No, yo creo que fui más un amigo más que un presentador. Bueno, tuviste que hacer de presentador por lo menos, ¿no? De recordar viejas historias. Muy satisfecho además de haber recordado aquellos años pasados. Oye, yo también quiero hablar algo, ¿eh? Bueno, pues no, tú habla lo que quieras, a mí no me digas nada. Después de estos elogios, creo que merecidos, en parte, yo también quiero resaltar la personalidad de este gran amigo que tenemos aquí, Agustín Antuña, porque mucha gente no lo conocerá, no sabrá quién es. Yo traigo aquí una pequeña chuleta en el que yo me enteré de que es juez internacional de halterofilia. Fue vicepresidente del Grupo Covadonga. Fue 6 años presidente del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón. Actualmente, igual que juez internacional de halterofilia, es vicepresidente de la familia olímpica asturiana
es autor de 5 libros de deportes y agente general de AXA. Antiguamente la paternal. Estuviste en la biblioteca municipal, estuviste mirando ahí. Lo digo, pajarinos que hay por ahí que saben. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, y además que comentaba yo ahora con Gonzalo, que realmente, Moisés, que no creo que se guarde de decir la edad, que son ya 77 años, que bueno, que se conserva la voz maravillosamente bien, o sea que está en un gran momento, lo cual yo me alegro mucho. Gonzalo, algo tendrás que decir de todo esto. No, decir que nos vamos, que estamos en Somiopar, que nos agrada que nos haya acompañado un público, que esperamos que los viernes, a partir de las 9:30 de la noche, estén con todos los artistas, estén con Televisión Local Gijón y estén con Queridos Vecinos. Y nos vamos a ir y César se va a despedir, como resultó muy habitual y muy tradicional en esta pantalla amiga de Televisión Local Gijón. Pues efectivamente, hace un año, primer viernes de octubre, Televisión Local Gijón emitía el primer programa de Queridos Vecinos. Hemos crecido. Pero lo que no perdemos y lo que no pierde Televisión Local Gijón es la identidad del programa. Programa de cosas sencillas de Gijón, tan sencillas que todos ustedes las conocen. Pero un programa hecho con sinceridad, con humildad y con mucho cariño. Por eso procuramos que al hablar aquí, nuestras palabras pasen primero por el corazón antes de que lleguen a nuestros labios. Están todos ustedes invitados a las 9:30 en Somiopar todos los viernes. Invitados a estar con nosotros a presenciar el Queridos Vecinos cada viernes. Pero si usted no puede venir, no se olvide que nosotros, Televisión Local Gijón, llama a las puertas de sus casas a las 9:15 para que nos abra, para estar con todos ustedes en el Queridos Vecinos. Gonzalo Mieres, Televisión Local Gijón, César Menéndez y todos los invitados. Y hagan ustedes el favor, semana a semana, de ser felices. Y para finalizar, la música optimista de unas chicas jóvenes, del dúo Vida. Acércate un momento que te vamos a contar la historia divertida de una bruja sin igual. Una bruja que vivía en su casa de coral, con su gato, con su escoba y algunos amigos más. Bruja, 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 bruja. Los niños se reían de su escoba motor